El tema de hoy es patología quirúrgica del diafragma. Siempre que se habla del diafragma, lo primero que tenemos que hacer es un rápido recuerdo de la anatomía del diafragma y posteriormente revisar un poquito de lo que es el aspecto embriológico, porque ese es el que va entendiendo esa pequeña parte, nos vamos a dar cuenta cuáles son las patologías que normalmente afecta al diafragma. Ustedes recordarán rápidamente que el diafragma es un músculo tendinoso que separa el tórax del abdomen, que están comunicados por fundamentalmente tres orificios. Uno que corresponde a la zona donde pasa la cava, otro que es el hiato esofágico por donde pasa el esófago y otro un poco ya posterior que es por donde pasa la aorta, como ustedes gusten, ¿no es cierto? De la aorta torácica se convierte, al pasar el diafragma, toma el nombre de aorta abdominal. El esófago prácticamente atraviesa el hiato y se conecta con el estómago. Y finalmente, bueno, la cava, que en la parte inferior recibe las venas suprahepáticas para desembocar en la aurícula derecha. En cuanto a la inervación, el nombre deriva precisamente del nervio frénico, que es el fundamental que inerva a este músculo, que como ustedes recordarán es fundamental en el aspecto respiratorio, para hacer la acción de fuelle que va a crear presión negativa en la cavidad torácica y de esta manera se expande el pulmón. La irrigación del diafragma está dada por ramos, como se ve acá en la imagen, por ramos que provienen de la aorta directamente y en la parte periférica por las intercostales, en la cual se va poco a poco, se va imbricando y se va formando el diafragma. El drenaje venoso directamente va a ir a las venas suprahepáticas y la cava inferior. Esta es una visión. Si ustedes sacásemos los pulmones en el lado derecho, ustedes ven, así como en el izquierdo, que el diafragma adopta una forma de cúpula, ¿no es cierto? Es como si fuese una bóveda. ¿Por qué? Aquí hay algo que tienen que tener en cuenta, sobre todo para entender cuando se hablan de los derrames pleurales. El diafragma en la parte anterior se imbrica prácticamente al esternón y ahí está terminando la séptima costilla. Luego va siguiendo el cartílago conjunto. Y el cartílago conjunto, ustedes saben, es que es la unión del descendiendo el octavo que se une al séptimo, el noveno que se une al octavo y el décimo que se une al noveno. Y forma un cartílago conjunto. Y a ese nivel es que se va a insertar el diafragma en la parte anterior. Pero de lo que es en la línea media anterior, que es alto, va descendiendo, va bajando, para finalmente, a nivel de la línea axilar media, o sea que está a la altura de la mitad de la axila, hacia atrás prácticamente sigue una línea horizontal en la cual se va insertando en el 11 espacio intercostal. Y en la parte ya central se va a insertar pues en lo que viene a ser la columna. En esta visión rápida del tórax, bueno, se aprovecha para ver, ustedes recuerden la vena en el lado derecho que hay la desembocadura de la ácigos, vean ustedes la cadena simpática, desciende por el frénico, por la parte media del corazón, y pegado al diafragma, deben de recordar ustedes que baja el vago. Y acá hay una particularidad que siempre deben tomarla en cuenta. El vago es derecho e izquierdo, pero que conforme va descendiendo, va cambiando de posición y se va haciendo anterior o posterior. Y una mnemotecnia que aprendí, que se las transmito, de repente ustedes ya la saben,
al haber hecho anatomía, es que el izquierdo se hace anterior, vocal con vocal, I con A, anterior izquierdo. Y el derecho se hace posterior, DP, consonante con consonante. Es una pequeña mnemotecnia, para que siempre lo tengan presente. Y cuando entonces llega el vago hacia la parte ya abdominal, en realidad no es derecho-izquierdo, sino es anterior y posterior. Acá en una vista superior, ustedes ven los orificios, la cava, el esófago y en la parte junto a la columna, la aorta. La cúpula, en la cual fundamentalmente en la parte central es tendinosa y el resto es muscular. Y obviamente en la parte central, pero tirada hacia la izquierda, está pues el pericardio, que es donde va a estar el corazón. La inervación, ya lo dijimos, proviene del nervio frénico, fundamentalmente por C4. La función del diafragma es fundamentalmente respiratoria, Da más del 60% del trabajo respiratorio. Los otros músculos intercostales, los músculos serrato, dorsal, en fin, todos ellos se convierten en músculos accesorios, al igual que los escalenos. Todos estos músculos son accesorios, complementan. Por eso, cuando falla el diafragma, ustedes van a ver que entran a jugar estos músculos y claramente se ve cómo se contraen para tratar de compensar esta falla del diafragma. En esta parte de la embriología vamos a destacar algunas cositas. Lo fundamental, ¿qué cosa es? Es que se va a formar en la 5ª a 8ª semana de formación, ¿no es cierto? Embrionaria, 5ª a 8ª semana embrionaria. Y no exactamente es, algunos autores dicen 5ª, algunos 6ª, 7ª, 8ª. Nosotros, para no entrar en controversias, les anotamos allí que es un periodo en el que, variablemente, pero en que se forma el diafragma. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que el diafragma se forma por 3 brotes, fundamentalmente. Uno que viene de la parte dorsal, o sea, de atrás, ¿no es cierto? Que va a constituir la parte dorsal y media y da lugar al hiatus esofágico. Otro que es el septum transverso, que viene en la parte anterior, de adelante hacia atrás. Pero uno es en la derecha y otro en la izquierda. Tratan de coalescer en la parte central y también van hacia encontrarse con el mesenterio dorsal. Es el septum transverso. En realidad son 2 brotes, derecho e izquierdo, se unen y tratan de encontrarse con el mesenterio dorsal. Y en esta parte central finalmente está cubierta y está formada por los repliegues pleuroperitoneales. Los repliegues pleuroperitoneales. ¿Ya? Listo. Y finalmente el músculo se va a formar una vez que se ha constituido estos brotes, se va a muscularizar siendo primero el lado derecho y a continuación el izquierdo al final. Primero el lado derecho, el izquierdo al final. Son pequeñas referencias. Entonces, ¿qué sucede si fallan algunos de estos brotes? Son los que van a dar origen a las fallas congénitas que tiene el diafragma. Bueno, esta es una imagen de lo que es la embriología, ¿no es cierto? Que no nos vamos a poner a explicarlo, pero solamente para destacar aquí en la imagen de la derecha, que como ustedes ven, atrás está la columna, adelante está pues la parte anterior y ahí está el septum transverso. La otra línea más o menos cuadriculada es el mesenterio dorsal que va hacia la parte posterior y lateral y los repliegues pleuroperitoneales en el centro. ¿Ya? Y los 3 orificios fundamentales
en la que pasa la aorta, el esófago y la vena cava inferior. De la patología fundamental del diafragma, obviamente que hay la patología traumática, en la cual cualquier accidente puede hacer que se lesione el diafragma, ¿no? Y este tipo de lesiones puede ser pues, la ruptura amplia del diafragma o puede ser pequeñita. Y cuando es pequeña pasa desapercibida en el tiempo. Igualmente, dentro de las lesiones o afecciones, diremos así, no traumáticas, mucho tienen que ver las congénitas. En el aspecto adquirido no hay mayor problema, pero sí las congénitas que se refieren a la falla del hiatus esofágico, que es por donde pasa el esófago, la hernia de Baudelaire, que vendría a ser por falla del repliegue pleuroperitoneal, y finalmente por falla del septum transversum en su unión, en su parte central fundamentalmente, va a dar lugar a la hernia de Larrey o Morgagni. Son, no es que tengan los dos nombres, sino que la escuela europea le llama de una manera y la escuela norteamericana le llama de otra manera. Pero nosotros que recibimos información de ambos lados, tenemos que tener presente que pueden estar hablando de la hernia de Larrey, pueden estar hablando de la hernia de Morgagni, pero son la misma cosa. Un nuevo esquema a este nivel, ya está, donde en la parte blanca ustedes verán el orificio de Morgagni, que vendría a ser la falla en la parte anterior por falla del septum, el hiatus esofágico que normal puede fallar y el orificio de Baudelaire, que es más que todo en relación con el repliegue pleuroperitoneal. Algunas palabras de lo que es el hiatus esofágico, y ustedes lo recordarán por anatomía, pues que eso sí creo que lo lograron hacer, en la cual tenemos dos pilares, el derecho e izquierdo. El pilar derecho del hiatus esofágico es potente, bastante músculo. ¿Ya? Ascienden las fibras y luego da la vuelta y regresa hacia la parte inferior nuevamente, constituyendo el ligamento izquierdo. De tal manera que lo que se ha visto es que el ligamento derecho es el que constituye la mayor parte de este orificio, de este hiato. ¿De dónde nace? Nace pues de los músculos, nacen desde L1 a L4, ascienden con el diafragma en la parte central, da una vuelta, inclusive se dice que tiene una acción en circunvoluta, ¿no? En la cual si ustedes siguieran las fibras a este nivel, que son bastante largas, son músculos bastante largas, estriadas, pero largas, y que empiezan de repente en la cara anterior, sobre todo en el lado derecho, van subiendo, se van metiendo hasta la línea media y finalmente en la parte central ya están en la parte torácica, hacia arriba, ¿no? Por eso dice hacer una acción de torsión y algunos lo describen como una acción de circunvoluta. En la conformación del hiato esofágico, fundamentalmente es obviamente estos pilares del diafragma. Pero adicionalmente tenemos que ahí queda un orificio en el cual por un lado queda el orificio que deja el diafragma. Pero a su vez ahí se proyecta hacia el centro para llegar a unirse al esófago que lo está atravesando. Por un lado es el peritoneo y por el otro lado es la pleura. Y ahí también hay pequeñas vénulas, vasos arteriales, en fin, que constituyen el ligamento o membrana freno-esofágica. Algunos autores le dan mucha importancia, que tiene una acción fundamental en mantener el cardias, que aquí lo ustedes ven en esta imagen que está en forma de onditas, mantener el cardias en posición abdominal. Esto es importante, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que en el estómago hay gran cantidad de ácido, ¿no es cierto? La secreción es ácida.
pero el esófago no está preparado para recibir cargas ácidas. Entonces, cuando hay reflujo por cualquier patología, va hacia el esófago y causa pues una esofagitis que causa una seria molestia al paciente y que ya veremos más adelante puede causar serios problemas. Entonces, aquí este ligamento, algunos le dan importancia anatómica e inclusive funcional y su función más importante es mantener el cardias en posición abdominal y que no se suba hacia el tórax. Y esto se explica por qué. Ustedes recordarán que la cavidad abdominal, ¿no? La cavidad abdominal tiene una alta presión y por lo tanto trata de empujar cualquier estructura a través de los orificios hacia el tórax que tiene presión negativa. Cuando falla el hiatus esofágico, estos pilares generalmente son por la edad, ¿no es cierto? Generalmente es por la edad. Por eso es que aparece tardíamente, a los 40, 70 años. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. La razón que se esgrime es que las mujeres normalmente pues tienen embarazo y si son multíparas, mayor razón. Entonces, para alojar a la criatura ocupa un espacio allí en el abdomen. Por eso es que la pared abdominal se abomba. Pero así como abomba hacia adelante, también va contra el diafragma y empuja las estructuras hacia estos orificios. Puede ser el hiato esofágico, el de la cava o el de la aorta. Pero la aorta y la cava están bien protegidas, de tal manera que la mayor presión está pues en el hiato esofágico. Entonces, puede fallar el hiato esofágico y se produce pues la hernia del hiato. De allí que es más frecuente en la mujer que en el hombre. En el origen de esta hernia del hiato tiene que ver, obviamente, la debilidad de los pilares del diafragma, fundamentalmente el derecho, la debilidad de que tenga esta membrana que se llama esofágica, ¿no? De la que hemos hablado, o freno esofágica, y la importancia que hay que tener en cuenta aquí es el ángulo de His. ¿Qué es el ángulo de His? Es el ángulo que forma la curvatura o el fondo gástrico con el esófago, ¿no es cierto? Normalmente el esófago se introduce hacia el abdomen, la curvatura está pegada, entonces hay un ángulo bastante cerrado. Pero si este ángulo se pierde es porque normalmente el esófago ha ascendido hacia el tórax. Entonces ahí se pierde el ángulo de His. Y al perderse, eso quiere decir también que la zona del cardias, anatomía del cardias, se ha ido hacia la parte torácica. Y al no tener elementos de contención adecuados, se va a producir una importante esofagitis. Aquí solamente hemos anotado en esta lámina lo que fue descrito por Sein, conocida como la tríada de Sein, que finalmente se demostró que no era sino un hallazgo coincidente, en la cual él describió haber encontrado hernia hiatal, litiasis biliar y enfermedad diverticular del colon. Con los estudios, con el avance de la ciencia, se ha logrado determinar que no hay conexión alguna entre estas tres patologías, que por lo tanto lo que encontró fue pues una coincidencia, que no es frecuente, es bastante raro. Y sin embargo, él en las disecciones anatómicas que hizo en aquellos tiempos, logró encontrar ello y lo reportó. Y quedó con el nombre de tríada de Sein. Bueno, ¿cómo se clasifican las hernias del hiato? Si se asciende el cardias hacia la parte torácica, ¿no es cierto? A eso se llama hernia por deslizamiento. Ahora, si el cardias se queda en posición normal, pero el orificio se agranda y se mete ahí el fondo gástrico, ¿verdad? A eso se llama hernia parahiatal o paraesofágica. Para más o menos describe al lado del hiato, al lado del esófago.
Y obviamente puede haber una mixtura de ambas cosas, ¿no? Por eso son mixtas, pero fundamentalmente son dos, por deslizamiento y para hiatal o para esofágico. Cuando es una hernia por deslizamiento, presten atención ustedes a la imagen, ustedes ven que se asciende el estómago y el cardias queda en posición torácica. Por lo tanto, pierde su función este ángulo de His y ¿qué sucede? Que especialmente en la noche hay ascenso de la acidez gástrica hacia el esófago, causando una inflamación importante del esófago que lleva a esofagitis. Esta esofagitis, si es importante, va a producir sangrado que puede ser microscópico o finalmente puede llegar a ser macroscópico, produciendo anemia con el tiempo, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando se da tratamiento o hay los periodos de remisión, por A, B motivos, entonces, ¿cómo cicatriza el organismo? Normalmente ustedes saben que cicatriza por fibrosis. Y en algunos casos, raros por cierto, puede ser esta fibrosis muy importante, entonces terminamos con una estenosis del esófago distal. Entonces, estas son las complicaciones que hay de la hernia por deslizamiento. Esofagitis, anemia y que puede terminar con fibrosis o estenosis. ¿Cómo encontramos anatómicamente? Que el esófago como queda redundante en el tórax. No es que se achique, sino que queda redundante. Esta es la diferencia con la patología que se llama esófago corto, en la cual el esófago corto efectivamente es corto. No es como en este caso que está ascendiendo, entonces queda redundante en el tórax. La pared esofágica es que se dilata el hiato esofágico y pueden subir por allí el fondo gástrico, que es, digamos, el más frecuente, pero también se pueden meter estructuras como es el colon, ¿no? O puede ser intestino delgado, puede ser esta parte se me fue el nombre, este manto de grasa que tenemos delante del estómago, ya lo recordaré. Bueno, entonces, el epiplon, perdón, el epiplon. Entonces, puede meterse a este nivel. Entonces, ¿qué nosotros podemos encontrar? Lo destacable aquí es que el cardias está en posición normal. Por lo tanto, no va a haber esofagitis, no va a haber anemia, no va a haber estenosis, a diferencia, o es la diferencia con la hernia por deslizamiento. Lo que sí es, como se mete estas estructuras, de repente puede quedar, pues, se inflama y queda estrangulada, que puede ser parte del esófago, el colon o lo que se haya ascendido hacia la cavidad torácica. Obviamente, cuando esto sucede, normalmente cuando comemos, tragamos mucho aire, lo primero que hay es el aire en la posición parado, pues se va hacia arriba, ocupa este espacio y da una sensación de plenitud, de llenura. Y si es importante, desplaza el corazón y comienza a dar síntomas vagos de disconfort en lo que se refiere a la parte del latido cardíaco. ¿Ya? Por eso dice, las molestias son plenitud y disney. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace fundamentalmente haciendo una radiografía con contraste. Se puede sospechar por radiografía simple cuando se ve burbujas aéreas, en fin, ¿no? Pero se hace con contraste. Y para magnificarlo, se pone al paciente en posición de Trendelenburg, o sea que obliga a que la presión abdominal sea mayor. Y entonces el contenido abdominal así se le fuerza a que con mayor facilidad ascienda hacia el tórax. Bueno, el que tiene el hiato normal, a pesar de estar en Trendelenburg, no asciende nada. Pero el que tiene problemas ya del hiato se va a magnificar y se va a encontrar pues que ahí vamos a tener, o sea, el fondo gástrico, lo que haya subido, ¿no? Es el colon, el intestino, en fin. Entonces, el diagnóstico se hace con radiografía con bario y en Trendelenburg.
Obviamente que también lo pueden encontrar los endoscopistas. El gastroenterólogo, cuando hace una endoscopía, de repente encuentra que el esófago está redundante y que el cardia está un poco alto. O igualmente, si es que es la de deslizamiento, encuentra que el cardia está en posición adecuada, pero al buscar el fondo gástrico, en fin, puede encontrarlo que asciende más de la cuenta. Pues bien, las complicaciones ya lo dijimos, para las hernias de deslizamiento, anemia hemorrágica y estrechez. Y para las hernias parahiyatales, fundamentalmente la estrangulación. Aquí tenemos una tomografía en que claramente se ve en un corte torácico cómo ha ascendido el estómago. Vean ustedes ahí con un nivel inclusive. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento fundamental fue propuesto, ideado por un autor por allá por el siglo XVIII, Nissen, y que se le llama la fundoplicatura de Nissen, que hasta la fecha persiste. Inclusive, con la técnica laparoscópica que ahora está de moda, ¿no es cierto? Se hace la fundoplicatura de Nissen y la vamos a describir luego en lo que consiste. Y bueno, hay algunas variantes, como siempre, que se han hecho, y, pero que fundamentalmente están basadas en la esencia de lo que es la fundoplicatura de Nissen. ¿En qué consiste? Vean ustedes, lo primero que hace, por vía abdominal normalmente, lo primero que se hace es jalar, bajar, retraer, como quieran llamarlo ustedes, todo el cardias con deslizamiento, bajarlo hacia la posición abdominal. Y si es la pared esofágica, obviamente, si es el fondo o el colon, en fin, lo que fuera, hacer que vaya a la posición abdominal. Segundo paso, el hiato, como está dilatado, se le pone ahí puntos o grapas, ¿no es cierto? Y que disminuyan al orificio, dejándolo ajustadito. Acá vienen serios problemas a veces. Cuando no se calcula bien, a veces queda una estrechez muy importante y luego el paciente traga y se queda pues con la comida en el esófago, porque no pasa bien hacia el estómago. Esa es una complicación que puede suceder en este tipo de tratamiento cuando no se calculó bien. Y finalmente, para favorecer que no se ascienda, hay el fondo gástrico, de ahí el nombre de fundo. El fondo gástrico se envuelve, ¿no es cierto? Envuelve el esófago distal y lo cosemos, obviamente, el fondo en la parte de adelante y unido al esófago, de tal manera que hace una masa, pues, ¿no? Y entonces toda esta masa ya no puede ascender a través del orificio del hiato. Entonces, este es el fundamento de la fundoplicatura de Nissen. Hay otras variantes que fundamentalmente siguen estos principios básicos. Lo importante es que antiguamente se hacían con una laparotomía, pero ahora que ya se ha adquirido bastante habilidad en la parte laparoscópica, se hace por vía laparoscópica y eso facilita la recuperación del paciente. En cuanto a las hernias de Baudelaire, es un defecto congénito. ¿Por qué? Porque falla el repliegue pleuroperitoneal. ¿Se presenta con frecuencia? Sí, se presenta con cierta frecuencia. Y fundamentalmente está unido a una serie de anomalías. Anomalías que no solamente viene a ser la hernia, sino malrotación intestinal, defecto del tubo intestinal, malformaciones cardíacas, en fin, van asociadas una serie de malformaciones. ¿Y esto qué hace? Que un buen número de estos pacientitos nacen muertos porque es incompatible con la vida. ¿Que tiene predisposición genética? Eso sí, se ha visto. Obviamente, ¿dónde se sucede? A nivel del defecto del septum del mesenterio dorsal y fundamentalmente en su unión con el repliegue pleuroperitoneal. Es más frecuente en el lado izquierdo que en la derecha,
¿no? ¿Por qué? Porque no está protegido el lado izquierdo, pues, como la derecha, que lo está protegido por el hígado. Obviamente es más frecuente en niños porque es congénito. Excepcionalmente se detecta ya tardíamente en los adultos. Por eso siempre, así sea que se detecta en los adultos, es congénita. Esto ténganlo presente porque a veces es pregunta, ¿no? ¿La hernia Bodalé es congénita o es adquirida? No, es congénita. Así se detecte en una persona de edad. Ahora lo llamativo de este tipo de hernias es que si ustedes dicen tiene un orificio, el diafragma, ¿quién es el que primero debe subirse? Los órganos que están pues ahí cerquita. Y si más frecuentes en el lado izquierdo, entonces, ¿quién debe subir? El vaso, el estómago, son los primeros que deben de subirse, pero no, sucede lo contrario. El que se mete ahí es el colon o el intestino. Son los más frecuentes que estén metidos ahí o yéndose hacia la parte torácica. Aquí hay una cosa importante. El tratamiento quirúrgico, ¿qué va a hacer? Cerrar esa brecha. Pero como es un orificio y van a encontrar que está retraído el músculo, normalmente se usa un parche. Entonces, este parche se puede poner por vía abdominal o se puede poner por vía torácica. Cuando se entra por vía abdominal, se retrae todo el contenido que entró al tórax y se pone el parche y se independiza así el abdomen del tórax. Y va a permitir pues ahora que no esté comprimido el pulmón, que se respire mejor esa criatura. Pero en algunos casos, este orificio es tan importante, casi no existe diafragma, de tal manera que el contenido abdominal se asciende hacia el tórax y muy tempranamente está metido en el tórax. De tal manera que se van a ocasionar dos problemas. El pulmón de ese lado no desarrolla hipoplasia pulmonar izquierda, fundamentalmente. Y por el otro lado, la cavidad abdominal, como no tiene contenido, es reducida. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno lo detecta, si es que el niño nace vivo, pues lo detecta y quiere solucionar el problema, obviamente, ¿qué va a encontrar? Un pulmón izquierdo hipoplásico. Hasta que crezca, pasan buenas horas y muchas veces el paciente no lo tolera. Y en segundo lugar, como yo he traído todo el contenido que estaba en el tórax hacia el abdomen, no se puede cerrar. Entonces, eso viene a ser un problema. ¿Qué es lo que se hace? Hay diversas maniobras técnicas así. Una de ellas es colocar un balón intraabdominal para que vaya rellenando la parte abdominal y se estire la cavidad abdominal y pueda alojar claramente al contenido que se fue hacia el tórax. Esas son cosas a tomar en cuenta. Y por el otro lado, así como se comprime el pulmón izquierdo, puede llegar a desviar el mediastino y el pulmón derecho también está hipoplásico, está pequeño. Entonces, es una criatura que nace con serias dificultades respiratorias, por lo tanto, tiene que estar en ventilación mecánica. Y finalmente, para casos muy severos, se va a reemplazar el pulmón por el corazón-pulmón o de circulación extracorpórea, haciendo que oxigene el paciente, fundamentalmente que oxigene mientras se desarrollan los pulmones. Muy bien. En cuanto a la clínica, fundamentalmente lo que va a haber pues, es dificultad para respirar porque está comprimiéndose un pulmón en mayor o menor cuantía. El tórax va a estar asimétrico si es que hubo una gran subida de contenido abdominal al hemitórax izquierdo, va a estar abombado. Y el abdomen va a estar excavado. En la mayoría de casos, esto se detecta recién en el nacimiento, recién asciende, cuando el niño comienza a tener las primeras respiraciones y ahí asciende hacia el tórax. Entonces, pero ahí que va a encontrar que ya el pulmón está bien desarrollado. Entonces, simplemente lo va a comprimir un poco tiempo y una vez que se hace el tratamiento quirúrgico, pues, queda muy bien de la parte respiratoria.
El diagnóstico se sospecha por la dificultad respiratoria que tiene el niño. Al auscultar encontramos ruidos hidroaéreos, en fin, en ese hemitórax, ¿verdad? Que por otro lado está excavado el hemitórax y el otro está abultado, tratando de suplir al que está afectado. Y finalmente lo podemos corroborar dándole pues sustancia de contraste que nos va a determinar qué es lo que hay en esa cavidad torácica, si es intestino delgado, intestino grueso, en fin, para que cuando se intervengan no hagamos lesiones a este nivel. Algunos se han equivocado, no lo crean. Van a decir, no, este es un pulmón que está tabicado y ponen allí un dren y perforan el intestino causando pues una peritonitis y una hecatombe que muchas veces fallece el paciente. Acá tienen ustedes un ejemplo radiográfico. En el lado izquierdo tienen ahí contenido abdominal que está ocupando todo el hemitórax izquierdo, desvía el mediastino hacia el otro lado y ahora que está reducido en el lado derecho, ven el diafragma en posición normal y ya el corazón ha ocupado su posición central y el pulmón está ganando expansión. El tratamiento para la hernia de Baudelaire va a variar. Como dijimos, si es pequeño, que se desarrolló tardíamente cuando nace la criatura que ascendió al contenido, hay que operarlo y si el orificio es pequeño, de repente puede dar a puntos normales, a frontal, pero la mayoría de veces requiere de una prótesis. Esta prótesis ya no va a tener función respiratoria, pero sí acompaña al resto para que respire bien. Puede ser por vía laparoscópica, puede ser por vía abdominal, puede ser por vía toracoscópica. Cualquiera de esas. Ahora, cuando las cosas son complicadas, ya que hubo mucho contenido abdominal desde niño, entonces queda un pulmón hipoplásico. Igualmente se hace el tratamiento, digamos, quirúrgico y en la que fundamentalmente ya interviene el cirujano pediátrico. Habitualmente, esa es una costumbre, ¿no? En la actualidad ya que se han dividido las cosas. Cuando la cosa es muy seria, como les adelanté, a veces es necesario recurrir a la ventilación mecánica prolongada y finalmente hasta que a la circulación extracorpórea con el ECMO o Extracorporeal Membrane Oxygenation. El tratamiento acá gráficamente siempre restituir el contenido en la parte abdominal y se pone un parche. Obviamente ese parche acompaña al diafragma, no tiene acción, no se contrae, pero se contrae con todo el diafragma y ya hizo la división entre el tórax y el abdomen. La otra patología rápidamente a revisar es la hernia subcostoesternal de Morgagni o Larrey. Larrey o Morgagni, recuerden ustedes, que es por la falta de coalescencia entre un brote del septum transverso del lado derecho con el lado izquierdo. Y se queda allí un orificio por el cual se mete fundamentalmente epiplon, colon e intestino delgado. Normalmente el cirujano de tórax participa nada más para terminar haciendo el diagnóstico y luego participa ya el resto de gente. Allí se mete también, no, como fundamentalmente es al lado derecho. Y otra de las cosas que me olvidé es que en la hernia de Baudelaire no hay continuidad entre el peritoneo y la pleura, por lo tanto hay pase, ¿no es cierto? Hay pase libre entre el estómago, en la cavidad abdominal, perdón, entre la cavidad y el tórax. Entonces, si alguien quiere hacer un diagnóstico usando aire, o sea, un neumoperitoneo, complica al paciente porque va a ascender a través de este orificio. Ahora, cuando es subcostoesternal de Morgagni, sí se ha visto que se mantiene que existe la pleura y el peritoneo,
de tal manera que ahí se mete contenido, pero que lo empuja a la pleura peritoneal, por llamamos así. A la pleura y el peritoneo, perdón. ¿Quiénes se meten? El colon, el epíflomo, el intestino delgado, en fin. Hasta. Y los síntomas que dan, obviamente, es el desplazamiento que hace a nivel del tórax o del corazón, depende de la zona en que esté alojado. La radiografía se puede hacer por radiografía simple, por radiografía con contraste, y fundamentalmente puede hacerse con neumoperitoneo. ¿Por qué? Echo aire a la cavidad abdominal y me va a demarcar bien ese orificio, pero que está pues cubierto por la pleura y el peritoneo. En cambio, en la hernia de Baudelaire no puedo hacer neumoperitoneo porque si no más bien le complica más al paciente. Y está viviendo de repente con un pulmoncito y va y se mete ahí aire, en fin. Entonces se complican las cosas. El tratamiento es fundamentalmente quirúrgico y normalmente se hace por vía abdominal y ahora que hay inclusive la parte laparoscópica es bastante asequible por ese medio. Acá tienen un ejemplo de una hernia de Morgagni. Vean ustedes, aquí se vislumbra si en la parte entre el corazón y el esternón hay un contenido inclusive con nivel de hidrohelio. Y después, que es por contraste, vean ustedes cómo el corazón se ve en la parte superior y ahí está metido parte del colon. En cuanto a la patología en general del diafragma, también pues dijimos que podíamos encontrar las hernias traumáticas que son producidas por arma blanca, por arma de fuego, por estallamiento, y por eso es que es más frecuente en la izquierda que en la derecha. ¿Esto a qué lleva? Puede llevar a sangrado, porque el diafragma es ricamente vascularizado, ¿verdad? Y en algunos casos se detecta muy tardíamente porque el orificio fue pequeño. Lo más serio es que se produzca estrangulamiento. Y el tratamiento es que es quirúrgico por excelencia. Aquí, ¿qué tenemos? La eventración diafragmática. Aquí hay que tener bien claro el concepto. Eventración le llaman los cirujanos de abdomen a una cosa. Y eventración en diafragma es otra. La eventración diafragmática se produce en la que no hay solución de continuidad en el diafragma, pero sí hay debilidad en la parte muscular. Y al estar débil, entonces aumenta la presión abdominal y va elevando el diafragma en un lado más que en otro, no todo el diafragma, y entonces se asciende pues contenido abdominal y causa molestias a nivel del tórax. Pero lo fundamental es que el diafragma se debilita, pero se contrae, sí se contrae, débil, pero se contrae. Se presenta más a la izquierda, en la que no está protegida por el hígado. Se diagnostica por una radiografía simple o con contraste, pero en la que se ve demarcado allí el diafragma. No es que haya orificio, como en el caso de la hernia de Baudelaire, sino que se ha elevado todo el diafragma por debilidad de su contextura, pues, de la parte muscular. Ahora, el tratamiento es quirúrgico. Esto se llama la aplicatura del diafragma. ¿Qué es lo que se hace? Habitualmente se hace que es más cómodo. Lo que se hace es, se coge como si ustedes cogieran una sábana o un trapo que está pues redundante y lo juntan en el centro, ¿no? Entonces, quedan que las hojas en la parte, digamos, baja, están reconstituyendo el diafragma en su posición normal. Entonces ahí van a ver que está sobrando diafragma. Entonces, ¿qué es lo que se hace aún mejor? Uno se va hacia un costado. Hace que se tiemple bien el piso en la posición normal. Pone puntos ahí y quedó pues en posición adecuada. Pero le queda un excedente de diafragma en la parte superior. Eso lo ponen encima hacia la línea media del diafragma y ahí también lo suturan. En consecuencia, ¿qué es lo que se va a tener? Que el diafragma ahora va a tener 3 hojas, débiles, pero 3 hojas, ya no una. Eso es lo que se hace. Entonces,
A eso se llama la aplicatura del diafragma. Ese es el tratamiento quirúrgico de la ventilación diafragmática. Acá ustedes vean en la radiografía simple cómo está sobreelevado el diafragma. Y cuando se echa el paciente, aumenta esta sobreelevación, disminuyendo su capacidad respiratoria. Esta es una radiografía lateral en la que se ve claramente en un lado de que el diafragma de un lado está abajo y el diafragma de la parte afectada está pues sobreelevado. Dependiendo de la magnitud, va a dar dificultad respiratoria. También puede ser, esta ventilación puede ser congénita, ¿cierto? Entonces, el niño nace con una debilidad muscular y obviamente el tratamiento también va a ser quirúrgico. Aquí un pequeño detallito muy rápido, la parálisis del diafragma. Si el diafragma está paralítico, no se contrae, pero sí su anatomía es normal, o sea, tiene pues músculo en cantidad adecuada y tiene pleura por arriba, peritoneo por abajo, en fin, no hay orificios, nada, pero está paralizado, no funciona. ¿Por qué se produce eso? Fundamentalmente por lesión del freno, que puede ser por lesión quirúrgica en una operación del cuello o del tórax, puede ser por una infección vírica o a nivel de los pulmones, puede ser por invasión maligna de tumores, y una que es frecuente es por el trauma en el parto normal. ¿Qué sucede? Inclusive también sucede ahora que no quieren hacer orificios grandes en la cesárea, entonces jalan la cabecita y la bajan. Ahí entonces elonga el frénico de un lado. Y luego cuando le jalan para el otro lado, pueden elongar también el frénico del otro lado. Y al elongarse se lesiona pues el nervio. Entonces, esto es por trauma en el parto que se produce una parálisis unilateral. Felizmente, en este caso de trauma en el parto, la cosa es pasajera, se recupera. Pero si es en los otros casos en los que ha habido un trauma severo, de una lesión quirúrgica del frénico, ha habido infecciones, todo eso, entonces el problema va a persistir por muchísimo tiempo. Los traumas diafragmáticos rápidamente se vislumbran, puede ser pues por lesión tóraco-abdominal, por una lesión cerrada, una lesión abierta, en fin. Lo cierto del caso es que al lesionarse puede haber ascenso de contenido abdominal hacia el tórax, causando insuficiencia respiratoria, o que puede haber estrangulación. ¿Cierto? Va a depender de lo que está comprometido. Aquí tienen ustedes una tomografía que es un caso, si ustedes prestan atención, ahí dice HNKC de salud. Este es un caso nuestro que lo encontramos aquí, en la cual fundamentalmente no había, esto es un caso en el que no había diafragma derecho. Por eso ven ustedes que el hígado está bien elevado y el contenido abdominal está bien elevado. En buena cuenta, esta es una hernia de Baudelaire. O si quieren, pues le llaman ausencia de diafragma derecho. ¿Cómo se soluciona esto? Poniendo una prótesis ahí, que obviamente no se va a contraer, pero que va a permitir que haya una separación entre el tórax y el abdomen. Y finalmente, como en los traumas diafragmáticos, se puede producir estallamiento o rotura del diafragma, y lo que hay que hacer es pues suturar, o si el desgarro es amplio, va a tener que usarse una prótesis, ¿no? Aquí en este ejemplo más bien que le hemos traído a ustedes es una lesión en el hemidiafragma derecho. Este es un problema traumático, en la cual claramente fue por un accidente de tránsito que tuvo este paciente y que estalló el diafragma derecho. Se dice que el hígado lo protege, pero no necesariamente lo protege en su totalidad. Puede suceder este tipo de enfermedad. El tratamiento, fundamentalmente, pues, como les digo, es quirúrgico, pudiendo hacer con puntos simples nada más que se restituye, y en algunos casos
que la difracción es amplia, hay que recurrir a prótesis. Y como todo en la vida, puedes tener tumores en el diafragma. Estos pueden ser benignos o malignos. Dentro de los benignos pudiéramos tener hidatidosis. Recuerdan que cuando hablamos de hidatidosis dijimos que un buen número se queda en el hígado, una segunda etapa es el pulmón y finalmente los que logran atravesar la barrera de pulmonar se van pues hacia el ventrículo izquierdo y son enviados al resto de la economía. Entonces, en la irrigación que va al diafragma, ahí puede llevar una esclerosis y se desarrolla en el mismo diafragma, o sea, en medio de la pleura y del peritoneo, un quiste hidativo. Y esta es una tumoración benigna, obviamente. También podemos encontrar tumoraciones benignas de otras estructuras, sea de fibroma, sea lipoma, sea problemas vasculares. Y también puede ser asiento de tumores malignos. A eso se le llama sarcomas. Sarcoma. El tratamiento cuando se diagnostica es la resección total de ese diafragma y el reemplazo por una prótesis. Muy bien, y esto más bien es digamos, un hallazgo, una novedad. El signo de Chilaiditi. ¿Qué cosa es? Normalmente cuando nosotros vemos una radiografía simple, vemos en el lado derecho que está el diafragma y en el lado izquierdo que está la burbuja del estómago. Pero en este caso, lo que se encuentra ahí es contenido abdominal, intestinal, sea delgado o grueso, ¿ya? Y no se ve fundamentalmente el diafragma. Acá lo vamos a ver mejor en una radiografía. Y esto se debe a interposición pues, del colon a ese nivel. Vean ustedes esta radiografía. En el lado izquierdo tenemos la cámara gástrica, pero en el lado derecho hay metido el colon. Y el diafragma casi no se ve porque está empujado hacia la parte inferior. Este es el famoso signo de Chilaiditi que lo asociamos ahí como una novedad que no vendría a ser parte estrictamente de la patología quirúrgica del diafragma. Muy bien, jóvenes, esto es lo que le queríamos traer a ustedes rápidamente. Y de esta manera, si ya han hecho todas las otras clases, damos por concluida el dictado de clases de lo que es cirugía 2. Entonces, deseamos que concluyan con bien el 6º año, que estudien un poco porque están, a pesar de que están plagiando mal y no están sacando buenas notas. Y espero pues que Martínez, si me está escuchando, me confirme el día y la hora del examen. Tentativamente ya tomo cuenta que es el 6, pero si hay una modificación en estas horas que continúan, ya me lo hace saber para hacer la modificación. Muy bien, jóvenes, no sé si estarán ahí, si alguien tiene alguna pregunta. No hay preguntas. Muy bien, entonces, nos despedimos hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Chao, chao.